Retumban tambores de guerra. La crisis en Ucrania ha dejado de ser un conflicto local para convertirse en el epicentro de una disputa global sin precedentes. Mientras la OTAN fortalece su presencia bajo el pretexto de la paz, las maniobras militares y estratégicas en la región revelan un objetivo más oscuro: extender la confrontación y consolidar su influencia en Europa del Este. En Kiev, el régimen de Zelensky ha sido instrumental en facilitar la intervención extranjera, convirtiéndose en un actor clave para la expansión de las fuerzas occidentales. Bajo la promesa de protección y respaldo militar, Ucrania ha sido transformada en el escenario de una guerra diseñada para perpetuarse. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 22 de marzo hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. La OTAN al borde de detonar una catástrofe mundial. En los últimos días, el conflicto en Ucrania se ha convertido en un polvorín geopolítico donde cada movimiento estratégico amenaza con desbordar las fronteras de la región. La guerra, lejos de menguar, se ha transformado en un escenario de confrontación indirecta entre potencias, donde el destino del equilibrio mundial podría estar en juego. Desde las altas esferas del poder occidental, la narrativa oficial insiste en la búsqueda de estabilidad, pero las acciones sobre el terreno revelan otra historia. La OTAN, impulsada por su ambición expansionista, parece haber dejado atrás cualquier vestigio de negociación y sigue afianzando su presencia en Ucrania. Con cada paso que da, desafía abiertamente a la Federación Rusa, empujando al mundo hacia una peligrosa escalada sin retorno. Las pausas en el conflicto se han convertido en una estrategia calculada, una herramienta para fortalecer la posición de las fuerzas occidentales en territorio ucraniano. Mientras se habla de treguas y resoluciones pacíficas, en la práctica se tejen maniobras militares que consolidan el control sobre puntos estratégicos como Odessa y Nikolaev, vitales para el dominio de la región. Los preparativos están en marcha y el siguiente paso parece inevitable. Apenas se considere que las condiciones son seguras, la OTAN podría desplegarse en los puertos clave del Danubio y el Dniester, asegurando así su acceso al Mar Negro. Este movimiento marcaría un avance crucial en la expansión de su influencia hacia Eurasia, redibujando el mapa geopolítico a favor de Occidente. Bajo el velo de los acuerdos diplomáticos, la realidad se vuelve cada vez más evidente. La supuesta imagen de la OTAN como un ente pacificador no es más que un discurso cuidadosamente elaborado. Lejos de frenar la guerra, cada intento de negociación ha servido para justificar una presencia militar aún más profunda en la región, acelerando el proceso de militarización. No existe una intención real de cesar el fuego ni de buscar una resolución que detenga el sufrimiento en Ucrania. En su lugar, se están generando las condiciones ideales para que una intervención más agresiva sea presentada como inevitable. El verdadero objetivo no es la estabilidad, sino la consolidación del control occidental sobre un país fracturado y estratégicamente invaluable. Las aparentes medidas de apoyo a Ucrania esconden un trasfondo mucho más preocupante. La incursión de la OTAN en regiones como Odessa podría convertirse en el punto de inflexión que detone una confrontación a gran escala. De concretarse, esta expansión militar no solo afectaría a Ucrania, sino que podría extenderse rápidamente hacia el corazón de Europa Central y del Este. Las provocaciones se han convertido en la norma, mientras los despliegues de tropas y armamento avanzan sin freno. Cada movimiento parece diseñado para llevar a Rusia al límite, forzando una respuesta que termine por desencadenar el conflicto global que muchos aseguran querer evitar, pero que otros parecen estar esperando con inquietante expectativa. El conflicto en Ucrania ha dejado de ser una simple guerra en el terreno para convertirse en una batalla estratégica de dimensiones globales.
Detrás de los movimientos militares de la OTAN se esconde una disputa más amplia sobre el destino del país y su alineación con las grandes potencias. A pesar de los discursos sobre la necesidad de un cese al fuego, el gobierno ucraniano continúa facilitando la intervención extranjera en su territorio, allanando el camino para una escalada aún mayor. Lejos de cerrar la puerta a la participación militar foránea, el régimen de Kiev parece decidido a entregarse a los intereses occidentales. Su voluntad de aceptar el despliegue de tropas extranjeras abre un peligroso precedente que podría traducirse en la llegada de soldados franceses y británicos. Con ello, más que buscar una resolución pacífica, Ucrania se encamina hacia un conflicto prolongado que anula cualquier posibilidad real de estabilidad. Las implicaciones de este escenario son devastadoras. Si la OTAN consigue afianzarse en suelo ucraniano, las consecuencias serían irreversibles. No solo marcaría la consolidación del dominio occidental en la región, sino que además crearía las condiciones para un enfrentamiento directo entre grandes potencias. La historia ha demostrado que este tipo de maniobras puede convertirse en el preludio de un choque global similar a los que han llevado a guerras catastróficas en el pasado. El riesgo es cada vez más evidente. De concretarse la entrada de fuerzas extranjeras bajo la excusa de asistencia militar, lo que ocurrirá no será la estabilización de Ucrania, sino la transformación del país en un escenario de guerra permanente. Con cada paso que da hacia la intervención extranjera, Kiev no solo firma su propia sentencia, sino que arrastra al resto del mundo a una nueva crisis de proporciones impredecibles. Las potencias occidentales han aprendido a disfrazar sus verdaderas intenciones con discursos de unidad y protección. Sin embargo, la realidad es que los países de la OTAN no actúan con un propósito altruista, sino con la intención de asegurar su control en la región. Con ejércitos como el francés y el británico, con capacidades limitadas, y unas fuerzas alemanas y polacas que no podrían sostener una guerra contra Rusia sin apoyo externo, el conflicto se convierte en un juego de desgaste, donde solo un actor tiene la ventaja. Las apariencias engañan y las estrategias se revelan con el tiempo. Aunque la Unión Europea se esfuerce en proyectar una imagen de fortaleza y cohesión, la verdad es que su capacidad real para enfrentarse a Moscú es prácticamente nula sin la intervención de Estados Unidos. Washington, lejos de ser un aliado desinteresado, maneja sus propios intereses en la sombra, utilizando la guerra como una herramienta de influencia y enriquecimiento económico. El negocio de la guerra ha sido, durante décadas, una de las industrias más rentables para Estados Unidos. Cada conflicto prolongado representa contratos multimillonarios en ventas de armas y equipos de combate, beneficiando un complejo militar industrial que prospera cuando el caos se apodera del mundo. La situación en Ucrania no es la excepción. Mientras más dure la guerra, mayores serán los beneficios para aquellos que sacan provecho de la destrucción. Europa, por su parte, sigue atrapada en un juego que no puede ganar. A medida que la guerra avanza y la inestabilidad económica se profundiza, los países europeos se ven arrastrados a una espiral de dependencia y endeudamiento. Desde la distancia, Estados Unidos observa, esperando el momento oportuno para alinearse con el bando que salga vencedor y, una vez más, imponer sus condiciones en una mesa de negociación que solo le beneficiará a él. Las maniobras de la OTAN en el conflicto ucraniano han dejado al descubierto una estrategia que va mucho más allá de la simple intervención militar. A pesar de los discursos diplomáticos y los acuerdos de paz presentados como soluciones viables, la realidad es que estos no son más que una estrategia calculada para prolongar la guerra. Detrás de esta fachada, el verdadero objetivo es claro: consolidar el dominio occidental en la región, fragmentar el territorio ucraniano y asegurarse el control de sus recursos clave. La postura del gobierno de Volodymyr Zelensky ha sido una pieza clave en este entramado. Presentando su propuesta de tregua como una medida para frenar el conflicto, en la práctica ha servido como una vía para profundizar la injerencia extranjera.
En lugar de buscar una paz genuina, las decisiones de Kiev han facilitado la inserción de fuerzas extranjeras en el país, reforzando el control de la OTAN sobre el territorio y permitiendo que el caos siga siendo una herramienta de influencia. El papel de Ucrania dentro de este conflicto no es el de un actor independiente, sino el de un peón dentro de una partida mucho más amplia. Cada movimiento responde a los intereses de las potencias occidentales que operan desde las sombras para mantener al país en un estado de guerra constante. Con cada paso que da la OTAN, la soberanía ucraniana se diluye, mientras su territorio se convierte en el epicentro de una lucha por el poder global. Desde la perspectiva rusa, la desconfianza es más que justificada. Cada propuesta de paz presentada hasta ahora ha demostrado ser un simple juego táctico para ganar tiempo y reforzar las posiciones de la OTAN. La historia reciente ha dejado en claro que los compromisos occidentales con la estabilidad en la región son efímeros y que tras cada acuerdo se esconde una nueva maniobra para fortalecer su dominio militar y estratégico. Las decisiones tomadas por la Alianza Atlántica no solo han profundizado el conflicto, sino que han colocado a Rusia en una situación en la que la acción se ha vuelto inevitable. Con sus fronteras cada vez más amenazadas y su seguridad nacional en juego, Moscú se ha visto obligado a responder a una ofensiva que, aunque presentada como una defensa de la democracia, no es más que una táctica de expansión geopolítica. Si la comunidad internacional continúa ignorando los reclamos legítimos de Rusia, el conflicto podría evolucionar hacia un escenario aún más alarmante. La falta de reconocimiento de su soberanía y la insistencia en empujarla hacia un rincón sin opciones podrían generar una respuesta que lleve a la guerra a una nueva fase, una que trascienda las fronteras de Ucrania y se extienda por toda Europa. Más allá del discurso de protección y estabilidad promovido por Occidente, las intervenciones de la OTAN parecen responder a un interés mucho más calculado. En lugar de detener la guerra, las maniobras militares y políticas han favorecido su expansión, con la aparente intención de debilitar a Rusia y redibujar el mapa geopolítico en beneficio de las potencias occidentales. Bajo la máscara de una supuesta ayuda humanitaria, se esconde una estrategia de dominación y saqueo de los recursos ucranianos. Rusia se encuentra ahora en un punto de inflexión que marcará el destino del conflicto y su impacto en el futuro global. Con cada movimiento que realizan las potencias extranjeras, la posibilidad de que la guerra escale hacia un enfrentamiento mucho mayor se vuelve más tangible. La decisión de Moscú de resistir o intensificar su ofensiva no solo definirá el futuro de Ucrania, sino que podría determinar el curso de Europa y del mundo entero. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.